Cuando un terremoto masivo sacude a un país, un esquema financiero se activa silenciosamente. Bajo los escombros de la tragedia, el gobierno desautoriza de inmediato la ayuda internacional. El caos derivado del desastre natural facilita la toma oculta de activos estratégicos. Fotografías satelitales revelan un apagón selectivo en las zonas de mayor interés minero. La parálisis total de los servicios públicos esconde un arbitraje de capitales extranjeros. La asistencia humanitaria se bloquea sistemáticamente mediante decretos de seguridad nacional extrema. Consorcios transnacionales adquieren derechos de explotación sobre las redes de energía destruidas. Los escombros institucionales permiten reestructurar los contratos de suministro de forma confidencial. Los mercados internacionales observan movimientos inusuales de divisas hacia cuentas estatales específicas. El silencio de los acreedores globales confirma la legalidad de estas transferencias ocultas. La falta de energía impide la fiscalización oportuna de transacciones comerciales en aduanas. Grandes corporaciones de riesgo se posicionan estratégicamente para la futura reconstrucción nacional. Las declaraciones oficiales omiten deliberadamente el destino real de los fondos de emergencia. Cada minuto de oscuridad incrementa el valor de las concesiones privatizadas en secreto. Una red de capitales invisibles opera detrás del desastre energético más grande del siglo. El epicentro del desastre financiero en Venezuela inicia formalmente en su parque generador. Las turbinas de la principal planta hidroeléctrica del territorio nacional sufren una parálisis. El colapso de la red eléctrica interrumpe el flujo normal de transacciones comerciales. Ciudades enteras experimentan un racionamiento forzado que congela la actividad industrial manufacturera. Esta fractura de los servicios públicos destruye la capacidad crediticia a nivel internacional. Los mercados bursátiles internacionales reaccionan depreciando el valor real de los bonos estatales. Consorcios financieros extranjeros inician el desmantelamiento logístico de las líneas de transmisión. La desconexión total del suministro impide la auditoría oportuna de las operaciones aduaneras. Entidades bancarias multinacionales asumen el control contable de la infraestructura crítica dañada. El gobierno emite decretos de urgencia para transferir la gestión de subestaciones eléctricas. Compañías de capital internacional inyectan liquidez inmediata a cambio de concesiones energéticas. El cobre y los componentes estratégicos de la red se liquidan como divisas. Las fundiciones industriales extranjeras reciben un suministro eléctrico preferencial durante la gran crisis. Zonas residenciales enteras permanecen en oscuridad total para proteger la producción minera estatal. Los flujos de capital remanentes se desvían de forma confidencial hacia cuentas específicas. El colapso del sistema facilita la reestructuración forzada de todas las obligaciones comerciales. Tribunales internacionales autorizan embargos preventivos sobre los componentes de generación de energía. La opacidad informativa estatal protege la identidad de los verdaderos compradores de infraestructura. Esta parálisis inducida reduce el patrimonio nacional a niveles de liquidación financiera absoluta. El control del suministro eléctrico es solo la primera pieza de este reparto. El bloqueo deliberado de asistencia internacional responde a un estricto mecanismo de control macroeconómico. La negativa a recibir maquinaria pesada extranjera protege los contratos exclusivos de remoción local. El gobierno centraliza la gestión de escombros para asignar concesiones financieras a corporaciones aliadas. Permitir grúas externas arruinaría el monopolio estatal sobre la futura reconstrucción de infraestructura. Las donaciones masivas de ropa y calzado se descartan para mantener los inventarios comerciales. La inundación gratuita de bienes de consumo destruiría el valor del mercado interno formal. El régimen fuerza la escasez de suministros para sostener precios artificiales en redes oficiales. La población desecha los cargamentos de desecho al exigir equipos pesados de soporte vital. El descontento ciudadano por las donaciones inútiles se utiliza para deslegitimar la asistencia occidental. Decretos aduaneros restringen el ingreso de excavadoras bajo el argumento de soberanía nacional territorial. La ayuda humanitaria se transforma de forma confidencial en un activo financiero altamente negociable. Empresas de maletín obtienen licencias especiales para administrar los centros de acopio logísticos. El flujo de recursos críticos se desvía sistemáticamente hacia almacenes de gestión puramente militar.
El arbitraje de la catástrofe permite liquidar las pocas reservas técnicas con márgenes elevados. Los fondos internacionales para la emergencia permanecen congelados en las cuentas de la contabilidad. La asfixia logística reduce drásticamente la capacidad de respuesta de los municipios independientes locales. El control estricto sobre el abastecimiento secundario neutraliza de forma inmediata la resistencia social. Se impide el mapeo cartográfico extranjero de las zonas colapsadas que custodian activos físicos. Esta manipulación de los flujos de emergencia reduce el costo político de la parálisis. El ocultamiento de bienes estratégicos bajo el concreto esconde una operación financiera sin precedentes. La custodia militar de los perímetros colapsados impide el libre tránsito de observadores internacionales. El despliegue de brigadas oficiales en zonas de desastre prioriza la seguridad del subsuelo. Equipos técnicos estatales inician perforaciones confinadas en las áreas de mayor densidad comercial. Bajo las estructuras derribadas se localizan las bóvedas físicas de almacenamiento de reservas. La remoción selectiva de concreto facilita la extracción controlada de valores monetarios remanentes. Entidades financieras aliadas coordinan el inventario logístico de los activos recuperados en secreto. Se prohíbe el uso de cámaras civiles en los cuadrantes de reconstrucción prioritaria. El acceso a los planos arquitectónicos de las subestaciones colapsadas permanece totalmente restringido. Unidades de ingeniería especializada aseguran los túneles de conectividad de fibra óptica gubernamental. La parálisis de la superficie contrasta con las operaciones de salvamento financiero subterráneo. Informes de inteligencia confirman el resguardo forzado de lingotes y divisas de contingencia. Los contratos de limpieza territorial excluyen formalmente a las empresas de auditoría privada. El régimen centraliza el monopolio del metal precioso extraído de las ruinas públicas. La opacidad en el manejo de las áreas críticas protege las transacciones fronterizas. Zonas residenciales destruidas quedan aisladas mientras se agiliza la extracción en centros bancarios. La reconfiguración del mapa urbano responde a una estrategia de blindaje de capitales. Firmas de riesgo transnacionales financian el apuntalamiento técnico de las bóvedas de resguardo. Los escombros funcionan como una barrera física ideal contra la fiscalización externa oportuna. Esta administración del subsuelo consolida la liquidez inmediata del poder político centralizado. El despeje de las ruinas estratégicas concluye la transferencia definitiva del patrimonio nacional. El desvío de los fondos internacionales de reconstrucción inicia mediante transferencias financieras trianguladas de alta gama. Millones de dólares destinados a la emergencia habitacional ingresan a cuentas bancarias de difícil fiscalización. Esta inyección de capital extranjero se fragmenta rápidamente en la contabilidad central para borrar rastros. Organismos multilaterales exigen auditorías urgentes ante el cese inmediato de las obras de reparación urbana. El gobierno justifica la parálisis constructiva argumentando trabas logísticas derivadas del fuerte desastre natural. Mientras tanto, bancos corresponsales registran la compra de bonos soberanos depreciados en mercados asiáticos. Empresas pantalla obtienen la adjudicación directa de contratos para el levantamiento de nuevos planos. El dinero para los damnificados se transforma legalmente en subsidios corporativos para sectores estratégicos. Facturas falsificadas por maquinaria inexistente legitiman el egreso de divisas hacia paraísos fiscales globales. Ningún bloque de concreto se remueve en los suburbios afectados por el sismo devastador. El capital internacional fluye exclusivamente hacia el apuntalamiento financiero del aparato estatal centralizado de poder. Se restringe el acceso de los veedores internacionales a los libros de balances del Tesoro. Firmas de consultoría aliadas validan informes de gastos que ocultan el destino real neto. El arbitraje de estos recursos de emergencia genera rendimientos millonarios para la administración pública. La opacidad bancaria protege los nombres de los intermediarios comerciales que liquidan estas donaciones. La asfixia presupuestaria paraliza por completo los planes de contingencia de las gobernaciones locales independientes. Los flujos monetarios globales terminan financiando la adquisición privada de activos físicos industriales en quiebra. Esta desviación sistemática del auxilio económico internacional reduce a cero el patrimonio de rescate ciudadano. La contabilidad de la catástrofe consolida un modelo de acumulación reservado para la élite. El vaciado de los fondos públicos prepara el escenario para la entrega del control geográfico.
El bloqueo físico de la asistencia humanitaria en los pasos fronterizos responde a un estricto cálculo de rentabilidad financiera. Contenedores con equipos médicos y suministros críticos permanecen varados bajo la custodia de aduanas estatales. Esta obstrucción logística forzada busca restringir el ingreso de cualquier inventario comercial no controlado centralmente. Las líneas de suministro privado extranjero se interrumpen argumentando protocolos de seguridad nacional extrema. Mientras la población enfrenta escasez, cargamentos selectivos de tecnología militar ingresan de forma prioritaria. El control estricto de las aduanas terrestres permite al gobierno monopolizar el desabastecimiento generalizado. Corporaciones aliadas de capital euroasiático asumen la administración operativa de los puertos de entrada. La parálisis del tránsito legal incrementa el valor de las rutas alternativas informales terrestres. Se aplican aranceles extraordinarios a las donaciones internacionales bajo el pretexto de soberanía territorial. El desvío de los corredores logísticos tradicionales neutraliza la influencia económica de organismos multilaterales. La asfixia fronteriza impide el flujo de maquinaria pesada destinada al rescate ciudadano. Empresas gestionan las licencias de importación exclusivas para los bienes de primera necesidad. Los inventarios acumulados en las fronteras se liquidan silenciosamente en mercados mayoristas estatales cerrados. El arbitraje de la ayuda externa consolida el control político absoluto sobre las provincias. Los fondos destinados a los fletes internacionales se desvían hacia cuentas gubernamentales confidenciales. La parálisis aduanera impide la fiscalización externa de los recursos estratégicos extraídos de las ruinas. Esta manipulación de los límites geográficos debilita la autonomía de los municipios locales independientes. Los flujos logísticos se restringen para proteger la identidad de los verdaderos compradores. El cierre de fronteras transforma la crisis humanitaria en un monopolio financiero altamente estructurado. Este aislamiento forzado es el pilar que sostiene la entrega discreta de los recursos energéticos nacionales. La captura total de los flujos energéticos remanentes consolida el monopolio absoluto de la distribución metropolitana estatal. Esta asfixia eléctrica forzada apaga las regiones periféricas para alimentar exclusivamente los centros de recaudación. El gobierno redirige la corriente hacia los complejos industriales controlados por corporaciones transnacionales aliadas. Sectores residenciales enfrentan un racionamiento crónico que destruye el aparato comercial minorista de las provincias. Esta parálisis inducida impide que las empresas locales acumulen capital de forma autónoma e independiente. La infraestructura de transmisión eléctrica se transforma en un mecanismo de sometimiento macroeconómico directo. Consorcios extranjeros inyectan capital operativo para el blindaje técnico de las líneas de alta tensión. Estas inversiones confidenciales aseguran el suministro ininterrumpido hacia los proyectos mineros de extracción gubernamentales. Los cortes energéticos programados neutralizan la capacidad operativa de los sistemas de fiscalización independientes. La contabilidad del Tesoro Nacional oculta los dividendos generados por la venta de energía industrial. Empresas administran las tarifas extraordinarias impuestas a los grandes consumidores del sector productivo. El arbitraje energético permite al Estado financiar sus operaciones comerciales al margen del control bursátil. La parálisis de las subestaciones regionales deprime el valor de los bienes raíces y tierras. Inversores institucionales extranjeros adquieren esos activos físicos depreciados a precios de liquidación financiera absoluta. El flujo de información sobre el estado de la red permanece bajo estricto secreto. Esta centralización de los recursos energéticos debilita por completo la soberanía de las gobernaciones locales. El control del interruptor principal funciona como la barrera física ideal contra la resistencia. La manipulación del suministro consolida un modelo de acumulación reservado para la estructura de poder. Esta oscuridad inducida prepara el terreno para la asfixia total del sector financiero privado. El mutismo absoluto de los centros financieros internacionales esconde una masiva reestructuración forzada de activos corporativos. Acreedores globales detienen sus reclamaciones legales mientras el desastre paraliza la contabilidad interna de la nación. Esta inacción de los inversores responde a la adquisición preferencial de las garantías colaterales de infraestructura. Fondos de cobertura extranjeros compran deuda vencida a precios de quiebra técnica absoluta de mercado. Grandes corporaciones de riesgo aprovechan la tragedia para consolidar el control sobre los recursos físicos.
El silencio de los mercados financieros internacionales legitima la opacidad transaccional de las cuentas estatales. Se ejecutan contratos de canje de deuda por derechos exclusivos de explotación energética de subsuelo. Las transferencias financieras se realizan a través de entidades bancarias ubicadas fuera de la regulación. La crisis humanitaria generada por el sismo reduce el costo de adquisición de activos nacionales. Los bancos de inversión extranjeros validan el balance contable modificado presentado por el gobierno central. Esta complicidad corporativa internacional permite blindar el capital estatal contra futuros embargos o sanciones. Los dividendos derivados del suministro energético industrial se desvían de forma confidencial hacia cuentas específicas. La asfixia crediticia forzada impide que los municipios independientes accedan a financiamiento para su reconstrucción. El arbitraje de la deuda de desastre consolida un monopolio financiero impenetrable para la auditoría pública. Los tenedores de bonos tradicionales son desplazados por consorcios transnacionales aliados de gran poder geopolítico. El flujo de divisas remanentes se congela para proteger la identidad de los nuevos adquirentes. Esta manipulación de los mercados bursátiles locales destruye la autonomía económica del sector privado nacional. El control financiero de las ruinas se transforma en un mecanismo de dominación permanente y rentable. Este vacío de fiscalización global es el preludio de operaciones encubiertas bajo la superficie. El resguardo estricto de los túneles subterráneos oculta la evacuación masiva de las reservas metálicas institucionales. Bajo el concreto colapsado de las agencias bancarias, unidades militares extraen los activos financieros líquidos. Estas perforaciones nocturnas se ejecutan de forma confidencial, lejos del monitoreo de la prensa civil. El gobierno utiliza los escombros como una pantalla física ideal contra la auditoría internacional oportuna. Consorcios de seguridad extranjera asumen la custodia exclusiva de los perímetros de excavación de ruinas. La tecnología satelital occidental registra un movimiento inusual de vehículos pesados hacia puertos de embarque. El flujo de lingotes y divisas se desvía directamente hacia el financiamiento de operaciones confidenciales. Los planos arquitectónicos de las bóvedas dañadas se clasifican como información de seguridad nacional extrema. Esta extracción de riqueza remanente se justifica oficialmente como un plan de salvamento patrimonial. Las empresas de auditoría privada tienen prohibido ingresar a los cuadrantes de remoción prioritaria. El arbitraje de los recursos sepultados consolida la liquidez inmediata del aparato de poder político. Las poblaciones afectadas permanecen aisladas mientras los camiones aseguran el traslado del capital. La reconfiguración del subsuelo responde a una estrategia de blindaje de la tesorería centralizada estatal. La opacidad en el manejo de las ruinas bancarias protege las transacciones financieras fronterizas. El vaciado de las reservas subterráneas concluye la transferencia definitiva de los recursos nacionales netos. Este saqueo logístico organizado bajo el suelo es el motor de la asfixia social. La fuga del capital rescatado de los escombros concluye una compleja triangulación financiera. Millones de dólares en activos líquidos abandonan el territorio nacional hacia destinos totalmente confidenciales. Esta transferencia masiva de riqueza remanente utiliza canales bancarios que evaden la regulación transfronteriza. Los informes de auditoría revelan depósitos multimillonarios en instituciones financieras de jurisdicciones opacas. El gobierno justifica estos movimientos argumentando pagos obligatorios por la futura adquisición de tecnología. Mientras tanto, firmas de inversión extranjeras consolidan la propiedad legal de las redes hidroeléctricas. Los dividendos generados por la crisis se convierten en bonos soberanos de alta gama. Esta conversión de activos públicos en riqueza corporativa privada se ejecuta bajo absoluto secreto. El arbitraje final de la catástrofe rinde beneficios extraordinarios para la estructura de poder. Ningún porcentaje del capital extraído se destina a la reparación de las provincias dañadas. Las cuentas bancarias gubernamentales en el exterior actúan como el blindaje definitivo del dinero. Se restringe la fiscalización de los balances comerciales para proteger la identidad de intermediarios. Consorcios transnacionales aliados asumen el control total de la liquidez remanente del tesoro. La riqueza de la nación se evapora de los registros contables oficiales de forma rápida. Los escombros físicos permanecen en la superficie, mientras el capital se consolida en el extranjero. La contabilidad del desastre cierra un ciclo de acumulación privada sin precedentes históricos.
El vaciado absoluto de las arcas públicas sella el destino económico de todo el territorio. La riqueza extraída de la tragedia está lista para financiar un plan aún mayor. La reactivación técnica del parque generador venezolano marca el inicio de una nueva era macroeconómica. El gobierno soluciona la parálisis energética cediendo la administración de las subestaciones principales. El territorio nacional recupera la iluminación urbana bajo un esquema de endeudamiento perpetuo. Las corporaciones extranjeras aliadas imponen tarifas extraordinarias para recuperar la liquidez inyectada rápidamente. Esta presión fiscal secundaria destruye la capacidad de ahorro del tejido empresarial local. El ciudadano común enfrenta costos prohibitivos que limitan su acceso al bienestar comercial. Comprender el arbitraje de estas catástrofes institucionales es indispensable para proteger el capital. El precio de la reconstrucción física sella la dependencia económica de toda la nación. Si este análisis macroeconómico te aportó valor, apoya nuestra infraestructura presionando el botón de me gusta. Asegura tu lugar en nuestra red de inversores independientes suscribiéndote al canal ahora mismo. Para aquellos decididos a romper las cadenas de la dependencia del sistema y transformar de raíz su mentalidad económica, el acceso a nuestro manifiesto privado permanece disponible exclusivamente en el primer comentario fijado abajo. Adquiere tu manual de operaciones financieras hoy mismo, antes de que restrinjan su distribución masiva. Nos vemos en la próxima entrega de Imperio de Riqueza